Muy buenas noches a todos. Estamos encantados de tenerlos aquí. Hoy estamos a 22 de julio de 2026 y el tema que queremos compartir es un tema que de alguna manera está relacionado con el que planteamos en el mes de junio, que tenía que ver con las relaciones. Para tener otra mirada con respecto a relaciones y ahondar en profundidad desde otro ángulo, hemos querido seguir manejando el tema a través de un título que hemos escogido como el desapego y el amor. Y puede sonar medio extraño, que tiene que ver el desapego con desamor o que tiene que ver el desapego con amor. Es una palabra extraña. Cuando entendemos, y muchas veces estamos muy educados a conjugar como el amor, algo que tenga que ver muy cerca al apego hacia alguien. Te quiero, te extraño, te necesito, me haces falta, sin ti no puedo respirar. Eso es lo que básicamente hemos aprendido del modelaje que tiene que ver con amar igual a apego. Te necesito, no puedo vivir sin ti no soy nadie, tú eres mi media naranja que me complementa. Y sobre esa base vamos construyendo todo un cuento que nos hace ver incompletos y que solo encontramos la plenitud al lado del otro, de tu media naranja, porque tú eres media y tienes otra media que te complementa. Me gustaría que miráramos las relaciones, tal vez tú como naranja y yo como pera. Es decir, somos dos frutas que tenemos muchas cosas que son diferentes, nos atraemos, nos gustamos y todo eso, pero no somos ni iguales ni idénticos, porque ahí comienza parte del gran problema. Parte del gran problema es que le exigimos al otro ser como nosotros creemos que debe ser, no permitiéndole que el otro sea como quiere ser o como le apetece ser. Y en todas esas, en esos condicionamientos, empezamos a establecer una cantidad de trampas que primero en el enamoramiento, digamos en el noviazgo, todo es fácil porque nos ponemos la máscara de ser nuestra mejor versión, nunca estar mal, estar perfectos en todo momento, pero cuando nos quitamos esa máscara en razón a la cotidianidad, a que ya ha pasado un tiempo, empezamos a mostrar verdaderamente nuestros rasgos, nuestras características, y el otro a veces se sorprende porque dice, wow, este no es al que yo conocí, esta no es la persona con la que yo inicié un proceso. Reacciona distinto, hay una agresividad que comienzo a descubrir, hay ciertos momentos de ira, ciertos momentos de alteración, etcétera, que no corresponden a esa persona tan agradable, tan 100% espectacular que había cuando empezamos esto. Y todo se debe un poco a esa trampa de estar jugando al juego de la mejor versión para el otro. Y a veces entonces esas trampas hacen que el noviazgo sea procesos de mentira, en cierto sentido, que no conducen a mostrarle al otro la verdadera realidad, ni de lo que soy, ni de lo que pienso, ni de lo que espero, ni de lo que necesito, porque siempre me estoy guardando algo en la comunicación, porque siempre tengo miedo de que el otro no me acepte, de que el otro me rechace, de que yo no le guste tanto al otro o a la otra. Entonces, todos esos elementos comienzan a distorsionar y a sesgar todos nuestros comportamientos y nuestras conductas. Entonces, ese camino del desapego es el camino al retorno de
llegar a nuestra propia esencia, es el camino que proponemos para poder llevar a cabo un relacionamiento más honesto, más transparente, más honrado con respecto a uno mismo y con respecto a quien te acompaña o a quien quieres o has escogido como la persona con la que quieres compartir momentos o la vida. Pero desafortunadamente a veces basamos nuestra seguridad y nuestra estabilidad afectiva casi siempre en el comportamiento o en presencia de aprobación de otros, de otros. Entonces empezamos a tener muchísimo cuidado con cómo nos mostramos, cómo nos ven los demás y empezamos a hacer esas actuaciones a las que ya hacía referencia. Entonces, parte de lo que queremos enfatizar hoy es qué entendemos nosotros con Patricia por el desapego y entender que el desapego es algo que no implica ni indiferencia ni evasión, que es una conducta que es sanadora, porque nada mejor que ser Darío y dejar de ser Arturo o Aníbal o Pedro. Y a veces cuando estamos poniendo los maquillajes para vernos muy buen mozos, muy queridos, los mejores, perdemos identidad y no nos mostramos como somos. Y eso nos confunde a nosotros y confunde al otro. También tiene que ver mucho esto con aceptar los procesos de cambio naturales que hay en la vida y en las relaciones. Y ante todo, amar siempre desde el respeto y amar siempre desde la diferencia, porque a veces estamos abonando un terreno donde queremos que el otro sea idéntico a nosotros en nuestras creencias, en nuestros gustos, en nuestras necesidades, en nuestra conveniencia y en circunstancias en donde queremos que el otro sea como una copia y resulta que el otro es otro. Por eso hablaba yo de que yo soy pera y tú eres naranja. Tenemos distintas características, distintos orígenes, etcétera. Y pues lo que estamos es haciendo una simbiosis, viendo a ver de qué manera a través de una convivencia logramos entendernos, comprendernos, compartir, pero no sobre la base de que somos idénticos, porque ni siquiera nosotros nos parecemos a veces a nosotros mismos. De acuerdo con circunstancias cambiamos. De acuerdo con circunstancias asumimos cierto nerviosismo en ciertos momentos, cierta alegría en ciertos otros. Si nosotros cambiamos, ¿por qué a veces no estamos dispuestos a permitir que el otro también cambie? Entonces, todo esto del apego ha venido siendo de alguna forma estudiado desde hace muchísimo tiempo. Siddhartha Gautama Buda fue uno de los grandes profesores en términos de eso que él denominó apego, y él, que era un príncipe, se desapegó a su rol de príncipe para poder vivir una vida que fue la que vivió y que lo convirtió en padre de esa religión tan gigante que hay en el mundo hoy, que es el budismo. Buda dejó de ser príncipe, mm, se fue a caminar el camino de la vida y aprender desde la sabiduría toda esa cantidad de enseñanzas que tienen que ver, entre otras cosas, con el desapego, porque él decía que el apego es la fuente de todo sufrimiento. Vamos a mirarlo. Apego es cuando Argentina pierde el Mundial hace 3 días con España, comienzan a darle patadas a los españoles después de que se acabó el partido y a encuellarlos y a tirarlos al suelo. Es decir, no aceptaron que perdieron ante un equipo que fue superior. ¿Por qué? Porque estaban apegados al título que habían ganado 4 años atrás en Qatar. Pero eso desata ese apego a siempre ganar o a querer ser los únicos que pueden tener el trofeo, hace que comienzan a tener una serie de comportamientos que son perfectamente no solo inadecuados, sino inconvenientes, por no decir que en algún momento hasta sancionables desde el punto de vista judicial.
Y uno no alcanza a entender cómo un partido de fútbol se vuelve un partido por la vida, pues. Es decir, eso es un juego. Y en los juegos se gana y se pierde. Pero a veces el apego al triunfo hace que siempre queramos ganar y que nos volvamos no solo malos perdedores cuando perdemos, sino también malos ganadores cuando ganamos, porque nos volvemos humillantes hacia los demás, prepotentes hacia los demás, etcétera. Y eso mismo pasa en distintos campos. Por ejemplo, el apego al poder con un dictador que no reconozca las elecciones ganadas por un partido de otro bando. O un dictador que no se quiera ir de ahí y que viole los términos en los cuales eh, se sustenta la base de gobernabilidad sobre la cual fue elegido. Siempre el apego es la fuente de todo sufrimiento, o cuando has tenido salud y de golpe viene la enfermedad, etcétera. Habría en distintas facetas de la vida una cantidad de circunstancias que tienen que ver con eso del apego. Y las relaciones, cuando pierdes a tu pareja, cuando peleas con tu pareja, cuando se muere tu pareja, ¿no? Ese apego de sentir la necesidad de que sin esa persona no funcionas, sin esa persona no eres quien eres, pues todo eso supone cantidad de problemas y la base de todo sufrimiento, como hablaba Buda. Entonces, Patti, ¿qué te parece? Hemos hablado en la reunión pasada de las relaciones después de cierta edad, de si la convivencia era o no adecuada, cuáles eran las trampas, y hoy nos vamos a meter en el desapego para que empecemos a conjugar un relacionamiento más ecológico, más sostenible, más adecuado, más conveniente, más maduro, más sabio. Adelante, Patti. Gracias, gracias, Darío. Así es. Fíjate que mientras estabas hablando, ¿no? Entonces por mi mente pasaban muchas como de las diferentes reflexiones que tú y yo hacemos con antelación a la preparación de nuestro We2 Coach. Y efectivamente recordábamos el término que manejamos en We2 Coach de las relaciones 50 o más, que realmente eso aplicaba a 40 o más o 30 o más con relación al tema de enfoque del amor. Y Gustavo, que siempre, casi siempre está con nosotros en este We to Coach, él decía que amor era un verbo, ¿no? Y la verdad no es decirle a la otra persona te amo, sino te estoy amando. Y básicamente ese gerundio hace que accionemos desde el momento presente y que accionemos desde el momento presente con un concepto claro de lo que es amor. Pero como el concepto claro no existe, ¿no? Como desde niños, nuestros padres o quienes fueron nuestros cuidadores, y a ellos también a su vez les enseñaron un concepto del amor que era básicamente sumisión, silencio, dedicación, ¿no? Entrega, abnegación, y mucho de eso venía más, y lo vemos en el tema afectivo de relación hombre-mujer, más ligado hacia la mujer para que realmente un amor funcionara. Entonces, imaginémonos por un segundo todo lo relacionado con ese malentendido, ¿no? Y esas malas creencias y esa mala definición de lo que es el amor, ¿en qué desencadena? En apegos, en apegos, en donde, como bien lo decías al comienzo, nos enseñaron eh, la media naranja, nos enseñaron, sin ti no puedo vivir, sin ti no soy nadie, te necesito, tú y yo unos solos. Y como decía Walter Rizzo, todos estos boleros, básicamente, y telenovelas, en su gran mayoría, ¿hacia dónde desencadenan? Hacia el tema de un apego, ¿no? Y por eso el trabajo arduo es el desapego. Y justo en ese trabajo arduo del desapego, en la invitación, ustedes recuerdan que había una manita así hacia arriba. La invitación es, imagínate tus manos abiertas. Y tus manos abiertas representan el desapego. ¿Por qué? Porque no retienen con fuerza para romper, pero tampoco se cierran ni huyen, sino simplemente sostienen desde la presencia. Y yo creo que aquí
esa presencia es hacia donde queremos justo movernos hoy para hablar de un desapego saludable, ¿no? Y para reencuadrar básicamente este término y que podamos justo seguir adelante en este tema de las relaciones, del desapego y del amor, no solamente hablándolo desde pareja, sino en los diferentes ámbitos. Siempre vamos a ser mucho más afortunados en la Ujú. medida en que tengamos nosotros nuestra mejor versión de nosotros mismos. Cuando estamos manipulados, condicionados, atemorizados, esperando a que el otro apruebe o no apruebe lo que hacemos, ya no somos nosotros nuestra mejor versión. Entonces, imagínate dónde empiezan estos inconvenientes. Entonces, me parece bien interesante, Patti, que nos aproximemos a una especie de decálogo que hemos identificado de ciertas trampas y yo quiero que con mucha atención ustedes vayan mirando cada una en la medida en que nosotros vamos conversando y narrando para ver en dónde consideran ustedes que pueden estar las mayores trampas con respecto a esto que falsamente hemos entendido o por amor cuando es apego y las trampas que eso supone, que son obviamente muy correlacionadas incluso con heridas de la infancia de cada uno de nosotros, ¿sí? Muchas de estas, de estos pilares que hemos detectado, tienen que ver incluso con las heridas de infancia, como la injusticia, como el rechazo, como el abandono y nuestra incesante necesidad de ser aceptados, como sea, de tal manera que estamos dispuestos a disfrazarnos, a maquillarnos, a hacer lo que no somos con tal de que nos quieran. Y eso es una cosa que tenemos que tener mucho cuidado porque implica de alguna manera pues una especie de engaño, autoengaño y también un engaño para el otro. Y eso tarde o temprano pasa a cuenta de cobro. Entonces, tal vez uno de esos, el primer pilar podría ser algo que se denomina la conciencia de la individualidad. Y la conciencia de la individualidad es que no podemos perder de vista que somos individuos únicos, individuos singulares, que se encuentran desde esa singularidad y desde esta unicidad. ¿Para qué? Para evitar que esa fusión entre dos, yo lo represento un poco así. Aquí hay el sistema A, que es una persona, el sistema B, que es la otra persona. Hay una intersección. Esa intersección donde hay una unión de los dos círculos es una intersección que plantea los lugares comunes que tenemos, las virtudes comunes que admiramos en el otro, las necesidades y los intereses donde nos interceptamos. Pero después de la intercepción hay todo un mundo grandísimo en A que no corresponde a B y igual a B. B tiene una cantidad de área en donde puede perfectamente mantener autonomía, soberanía, pasatiempos y hobbies que no tienen nada que ver con A. Y eso no está mal. Eso debería, en un contexto maduro, ser aceptado por ambas partes, tanto por A como por B. Pero entonces venimos de universos distintos, creencias distintas, hogares distintos, valores distintos. Ni siquiera nosotros mismos, que somos colombianos, somos idénticos. Hay que ver las diferencias entre regiones, hay que ver, en mi caso, tengo dos hijos, uno está casado con una china, china de Shanghái, de Beijing, y mi hija está casada con un americano. Nada que ver, ni en creencias. Hay muchas cosas que no son iguales, muchas cosas que desde la infancia de golpe no se compartieron de manera igual, culturas distintas, bailes distintos, alimentos distintos, creencias distintas, aproximaciones y religiones distintas, etcétera, que complican mucho más el panorama. Entonces, lo que quiero, digamos, que quede bien claro es que mantener esa luz propia.
mantener esa autenticidad de cada una de las partes y respetar esa luz podría hacer brillar más la relación y el vínculo, para que lo tengamos ahí claramente y no estar luchando por imponerle al otro el valor o la característica que quiero yo que prevalezca en la relación, sino aceptar que hay diferencias, negociarlas y ante todo tener una convivencia y una cooperación pacífica. Ese sería el primero, Patti. ¿Qué se te ocurre? ¿Cuál sería un segundo? Un segundo se llama aceptar la impermanencia. ¿Eso qué significa? Es básicamente abrazar la naturaleza cambiante y la misma naturaleza evolutiva de la vida y de las relaciones. Nosotros vamos cambiando. Si esa relación inició a los 20, a los 30, en fin, en el momento en que haya iniciado, vamos avanzando en la vida y vamos pasando por las diferentes áreas y vamos cambiando. Cada uno de los dos miembros de la pareja va cambiando. ¿Esto qué significa? Que debes soltar el control para querer que siempre, el famoso para siempre, se mantenga. ¿Sí? No puedes pedirle a la persona porque ni tú mismo te estás comportando como eras hace 5 o 10 años atrás, ¿no? Entonces aquí la clave de aceptar la impermanencia es entrar en la buena dinámica de aceptar esos movimientos y esos cambios y que en ningún momento, ¿no? Vayamos a manipular ni a detener, por ejemplo, un crecimiento propio de alguno de los dos, sino por el contrario, que allí exista esa comprensión y podamos ser realmente unos buenos coequiperos. O sea que debemos tener mucho cuidado con ese para siempre, únicamente, ¿no? Nunca. O sea, básicamente esto no existe. Esto no existe porque anula y nos lleva a pretender hoy tener un comportamiento de lo que fue hace un par de años. Tú al comienzo en la introducción hablabas justo de esos cambios, ¿no? De mis cambios y de los cambios del otro. Muchas veces ni siquiera reconozco los cambios en mí y me quedo con una versión del otro de hace años atrás. Y eso no nos permite realmente hacer ese buen match, ¿no? Ese básicamente ser dos universos con vidas propias, con actividades propias, con sentimientos y con emociones propias. Aquí se trata de crecer y de apoyarnos en ese crecimiento y en esa evolución, ¿no? Evolucionando, no involucionando. ¿Qué sería Sobre esa todo, tercera? Ujú, sobre todo que el juego de la vida es el juego del cambio, Patti, ujú. ¿sí? Así es. Todo el contexto de la vida en general tiene que ver con nacer, crecer, desarrollarse, morir. Tanto en la Ujú, vida biológica como en las relaciones es así. Si pudiéramos esquematizar un poquito, sería en algún momento del tiempo se encontraron el rojo y el negro aquí, ujú, en este punto. Pero después pasó el tiempo y empezaron a coger destinos distintos, de tal manera que el rojo cogió para arriba y el negro cogió horizontal. Y esos cambios producen tensiones que si no se manejan bien, generan rompimientos brutales. Hay que entenderlos y hay que ver de qué manera esos cambios los vamos conviviendo y compartiendo de una forma sana sin que se afecte la relación profundamente. El tercero podría ser escuchar sin juzgar. Bien difícil, bien difícil. ¿Por qué? Porque casi siempre cuando estamos escuchando al otro tenemos un mapa y un filtro y unas gafas que son las mías. Yo estoy filtrando a través de mis gafas y de mi miopía y mi astigmatismo todo lo que observo y lo que veo en esta pantalla. Utilizo mis gafas para entender y percibir. Y desafortunadamente, casi siempre cuando escuchamos, estamos juzgando desde nosotros mismos.
porque empezamos a decir, ah, este cuando está diciendo esto va para este sitio y tal, y estoy precondicionando y analizando y casi que actuando con prevención frente a lo que está haciendo la otra persona. De tal manera que aquí lo que se propone es que tengamos un acto de presencia pura. Y el acto de presencia pura es escucha sin juicio, con tranquilidad, dejando que el otro se manifieste, dejando que el otro se exprese, para bien o para mal, no importa. Y que esté dejando que el otro sea libre para propiciar incluso cambios, para propiciar eh, expresiones auténticas de ese momento, evitando arreglarlo, evitando modificarlo, evitando condicionarlo, manipularlo, ¿sí? Regirlo. Porque es que las relaciones, si nos descuidamos, se nos vuelven un juego de control y de dominio. Y ese juego no lleva a ninguna parte. Es un juego muy inadecuado, muy inconveniente de jugar. Ese sería entonces, Patti, el que yo considero tercer pilar. Continúa. Así es. Sí, 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 dijiste algo súper valioso. Escucha, valida el sentimiento del otro. Eso es importantísimo. Valida el sentimiento del otro. Esa atención en esa escucha activa, le estás diciendo a la otra persona, me duele tu dolor, me alegra tu alegría. Y eso definitivamente conecta, sin tratar de controlar o, como bien dices tú, de direccionar para que realmente se vaya por la dirección que yo quiero, porque yo creo que esa es la mejor. ¿La mejor para quién o qué o por qué? Sí, estamos hablando de la otra persona. Y bien, y el cuarto se llama establecer límites claros. Y esto sí que crea el famoso apego si efectivamente no se establecen los límites claros. ¿Por qué? Porque aquí debemos tener muchísimo cuidado en no caer en la abnegación de complacer. O sea, yo hago esto para ti y por ti. Invalido totalmente mis necesidades. Puedo hasta permitir pasar sobre mi propia paz. Es decir, que por miedo, ¿miedo a qué? Miedo a perder la relación o por miedo a la soledad, como bien decías, nos devolvemos hacia atrás en esa infancia y ahí afloran todas estas heridas. Entonces, aquí la invitación es a que mires hacia ti y reconozcas qué pasa para que realmente puedas establecer esos límites claros, porque esos límites que no pones hoy, y digo hoy, a los 3, 6 meses de la relación, si la relación avanza 4, 5 años, créeme que te va a pasar una factura bastante alta, va a ser inmanejable y para la otra persona hay un desconocimiento total de el por qué esto te puede afectar o te puede hacer daño, porque jamás reaccionaste a ello, ni te paraste firme y dijiste no. Al establecer los límites claros, lo estábamos Ujú. mirando en estos días que estábamos ahondando y profundizando en nuestra conversación, Patti, la Sí. importancia de comunicarse a tiempo, Ujú. de quejarse a tiempo, en buenos términos. Casi siempre cuando reaccionamos, reaccionamos agresivos, inoportunamente, cuando ha pasado mucho tiempo o cuando muchas cosas se han repetido. Y eso es caótico para el otro y para uno también, porque Claro. estás, Ujú. ¿cierto? Estás eh, victimizándote y dejando que permanezca ese estado de víctima porque no estás diciendo lo que no te gusta. ¿Por qué? Porque es preferible el silencio que establecer los puntos claros. Y esa falta de comunicación tiene mucho que ver con esa falta de límites claros, que es el punto 4 que hablaste ahora. Vámonos al quinto, que me parece Ujú. sensacional, y es cultiva la autonomía Uf. emocional. Cultiva la autonomía emocional. ¿Qué significa? Tú
tienes que vivir la emoción que tu esencia y tu alma te dicen que tienes que vivir y no tratar de que el otro la valide o la copie o te la apruebe. ¿Por qué? Porque mientras una cosa te ha producido a ti pesar, lástima, compasión, posiblemente al otro no. ¿Y qué se le va a hacer? Es decir, si el otro quiere reaccionar de una manera, ¿por qué tú tienes que obligarlo a que reaccione como tú estás reaccionando? Y pasa muchas veces. Creemos que cuando coincidimos en la emoción nos queremos más o es más fácil estar con alguien que coincida permanentemente con tus emociones. En muchos casos hay fingimiento de emociones. ¿Por qué? Porque comienza a haber una angustia de que como el otro quiere que yo reaccione igual a como está reaccionando ella, pues entonces tengo que reaccionar así. Y eso supone una tortura y una angustia permanente muy grande. Total que esa de cultivar la autonomía emocional es fundamental. Tiene que ver con soberanía, tiene que ver, y eso no es malo, eso no es malo. Es simplemente sé como tú eres y deja que el otro sea como es en términos de las reacciones emocionales y obviamente si habrá diferencias o algo, que se conversen. Adelante, Pati. Mira que esa de autonomía emocional es súper clave. Aprende a autorregularte. Eso es valiosísimo. Hazlo por ti, para ti, y tampoco esperes que el otro te calme, ¿no? O como bien decías tú, que actúe como tú. Es increíble, pero esta quinta es muy, muy poderosa como todas las que estamos hablando. Aquí viene la sexta y es entrega sin posesión, ¿no? Y esta entrega sin posesión es básicamente construir un espacio en donde haya libertad mutua desde el respeto, ¿no? Y con la admiración, para que no se vayan a dar ataduras ni demandas totalmente asfixiantes, para que no termines en un modo retener a la otra persona y esto básicamente termine bloqueando ese universo del que estábamos hablando al comienzo. Somos dos universos que juntos estamos caminando y estamos creciendo, pero no es un universo que básicamente se está apoyando en el otro y cuando digo apoyar sería pisando, ¿no? Que básicamente lo llevaría a un tema de asfixia porque este tema de entregarte sin esa posesión le da la libertad a la otra persona de elegir quedarse contigo, ¿no? Pero no condicionar a que se quede contigo, que es muy diferente. La séptima sería observa la sombra del apego. ¿Y eso en qué consiste? Consiste en observar, en investigar cuál es la raíz del apego, de ese miedo que estás teniendo por la pérdida potencial del otro. Tiene que ver con, mira muy bien si tu principal miedo está o si la principal raíz de tu dependencia hacia el otro está en qué tipo de pérdida o en qué tipo de riesgo de abandono. ¿Te sientes abandonado cuando el otro no está? ¿Alguien te abandonó en tu infancia? ¿Sentiste abandono por parte de tus papás? ¿Sentiste abandono por parte de tus amigos? ¿Hubo algún tipo de exclusión en los procesos infantiles? ¿Cuál es la raíz de ese miedo o de rechazo? Que como yo no opino como tú, entonces tú me rechazas a mí y me dices, como tú no opinas como yo te rechazo, te cancelo. Sucede mucho. En los niños no salgo a jugar al recreo del colegio. ¿Por qué? Porque estás opinando que X es bueno y yo opino que X es malo. Entonces, tenemos que estar muy alineados permanentemente con la validación de los demás para poder ser aceptados. La lucha por la aceptación no nos abandona nunca, desafortunadamente, pero valdría entonces la pena mirar muy bien si es miedo a la soledad, si es
inseguridad sobre un futuro no compartido con nadie, sobre un futuro, digamos, solitario, o si lo que necesitas es tener o un papá o una mamá o alguien que permanentemente te esté aprobando cada jugada. Uy, qué inteligente eres. Uy, qué maravillosa eres. Qué gran idea la que otra vez se te ocurre. Hay gente que necesita aprobación permanente o si no, no está tranquila. Miremos muy bien cuál es la causa de esa necesidad de tener al otro al lado resolviendo tus problemas que traes desde hace rato. ¿Qué tipo de cosas estás resolviendo con ese que te acompaña? Interesante, ¿cierto? ¿Qué, Eso es buenísima. qué opinas? ¿Qué Esa es opinas, Patti? buenísima. No, total, total. ¿Miedo a qué? A esa soledad, a esa inseguridad, a esa búsqueda de aprobación. ¿Qué pretendes que el otro te solucione? ¿Sí? Que es básicamente tuyo y no lo reconoces y muchísimo menos tienes el firme propósito de trabajar y hacer algo por eso. Total. Conectamos con el 8 y se llama gratitud por el presente. Esto sí que lo aprendí al 100% cuando estuvimos en pandemia, es habitar el aquí y el ahora. Es importantísimo estar en ese momento presente, habitar el aquí y el ahora y más en un tema de una relación. ¿Por qué? Porque en muchísimos casos nos vamos un poco más para los temores proyectados, ¿no? Expectativas que tenemos mucho hacia futuro y nos olvidamos realmente de poder vivir y compartir ese momento presente y ese hoy. Si en ese momento tú te estás preguntando, ¿y esto cuánto durará? ¿Será que el mes entrante estamos bien? ¿Será que el año entrante no? Estamos nosotros en, no sé, en otra ciudad, qué sé yo, y constantemente te vas meses o te vas casi que hacia el día siguiente, entonces jamás podemos predecir qué va a suceder. Y acuérdate de lo que hablábamos arriba, del tema de los cambios, cómo realmente estoy en ese cambio, desde que realmente sea desde la serenidad y la paz, o definitivamente suelto porque ahí no voy. Eso también es válido, ¿no? Es totalmente válido. O acompaño desde la libertad para que el otro universo se pueda mover y decida siempre estar allí conmigo, o definitivamente, pues, como dice una frase, aquí no es, aquí no es. Sí. El siguiente sería uno que sería el noveno, que se llama Ujú, el desapego activo. El desapego activo consiste en, de forma deliberada y consciente, poder aprender a soltar y dejar que el distanciamiento o el espacio en que no estoy con el otro sea fuente de nutrición para el otro, fuente de reoxigenación para el otro. Por ejemplo, cuando estaba en contextos laborales, yo usaba mucho las vacaciones o usaba también los viajes de negocios para poder establecer reflexiones que me permitieran distanciarme de mi convivencia, mi cotidianidad y permitirle a la otra persona, a mi pareja, que también pudiera tener otra forma de nutrirse que no fuera a través de la convivencia, sino que hiciera planes distintos, etcétera. De tal manera que ese desapego activo también es bien importante. Dejar de vernos es bien importante. Establecer vacaciones que no sean compartidas o viajes por razón de trabajo, lo que sea, también son muy saludables porque permiten volver a reganar algo de autonomía, de soberanía y ojalá de robustecer el relacionamiento con el otro, ¿no? Decíamos en nuestra reunión anterior, en la de junio, que la convivencia planteaba unas limitaciones muy fuertes en términos de compartir el espacio y que adicionalmente, después de los 50 o de los 60, con dos personas pensionadas compartiendo el espacio, la posibilidad de fricción y de pérdida de libertad
se incrementa fuertemente, de tal forma que los roces, las ofensas mutuas y las crisis, por ejemplo, pandemia. En pandemia, como uno no podía salir, tenía que compartir permanentemente el espacio con todos los de la familia, de tal forma que se propiciaron muchísimas rupturas. Hubo muchas crisis. ¿Por qué? Por ese mismo motivo. ¿Por qué? Porque no había la distancia suficiente. Acuérdate de esa metáfora bonita del puercoespín en invierno, que se ponen lo más cercano posible, pero no tan cerca como para apoyarse y tampoco tan lejos para perder calor. De tal forma que, ojo con el efecto puercoespín. A veces el excesivo estar permanentemente compartiendo todo hace que puyes al otro con tus púas, con tus espinas, ¿no? Entonces, hay que aprender a disfrutar de los tiempos donde no coincidimos en los espacios. Adelante, Pati. Muy cierto. Y justo la décima permite justo hacer un cierre muy bonito y muy reflexivo y es abrazo a la transformación. ¿Y eso qué significa? Es dar ese permiso de crecer, ¿sí? De aceptar ese cambio individual y ese cambio mutuo, sin básicamente caer en algo que pueda ser una resistencia que te paralice y que sea también paralizante hacia la relación, sino que bien el poder redescubrir esa nueva versión tuya y esa nueva versión del otro y esa nueva versión de juntos, ¿no? Aquí aplica mucho el término de realmente co-crear, ¿no? Ese abrazo a la transformación, seguir creciendo desde todos esos nuevos cambios. Creo que con este número 10 de abrazo a la transformación, hacemos básicamente un muy buen resumen y cierre de estos 10 aspectos totalmente claves en los diferentes vínculos. Muchas veces llevamos los ejemplos hacia el tema relación de pareja, pero se pueden perfectamente extrapolar, ¿sí? A otro tipo de relaciones, como bien lo decías, en el momento de trabajo, en el tema familiar, ¿no? Padres e hijos, hermanos, en fin, o sea, lo podemos extrapolar hacia la vecindad, hacia las amistades y hacer justo reflexión en cada uno de los que estamos nosotros hablando y, ¿por qué no?, descubrir que en alguno de ellos o en varios vale la pena tomar acción y trabajar. ¿Para qué? Para lograr un beneficio y para seguir creciendo. Tal vez en una ocasión posterior vamos a Ujú. poder compartir, Pati, una matriz que llamamos de discernimiento que tiene que ver con cómo es el desapego saludable y cómo es el desapego evasivo. ¿Cuáles son las grandes diferencias? Y establecer mayores contextos que permitan poder compartir esas herramientas que son tan importantes. Pero como en televisión el tiempo pasa tan rápido y siempre nos acosa y siempre nos damos cuenta de que estamos cortos, vale la pena que dentro de todo lo que han escuchado, compartamos cuál de esos 10 pilares podrían ser aquellos que más nos inquietan, que más les interesa enfatizar o cuáles son aquellos donde más creen ustedes que deberían trabajar y ponerlo como un tema de desarrollo hacia futuro, ¿no? Y que pudiéramos encontrarnos en la reunión de agosto y decir, bueno, ¿cómo te fue en tu propósito? ¿Qué tanto trabajaste en esto? Porque como hemos dicho permanentemente, aquí de lo que se trata es de que todo esto es dramáticamente aplicable en la vida. Esto no son teorías irrealizables. Todo lo que queremos siempre es presentar los temas para que se puedan actuar, para que se puedan accionar, para que se puedan ejecutar. Y esa es básicamente nuestra principal intención cuando traemos estos aspectos, porque consideramos, así como nosotros los disfrutamos tanto y los consideramos tan claves, y con Patricia permanentemente estamos diciendo, mira, estoy aplicando lo del apego en esto, lo del desapego en esto, no sé qué, sí sé cuándo estamos manejando esto así, pues esto es para nosotros, eso es un regalo que nos damos, ¿no? De tal manera que en este espacio de seguridad psicológica que manejamos, los invitamos a que nos digan cómo les parecieron esos 10 pilares y si eso
¿O qué otros temas adicionales en términos de relaciones les parecería interesante que profundizáramos en eventos posteriores? ¿Qué opinan? Vamos a ver quién quiere participar. Yo, Aida, yo. por Así favor. es. Bueno, súper interesante, súper, los 10 pilares me parecen muy acordes. Me parece que hay un pilar y es el desapego económico, que parte de la parte emocional a veces está incluido esa economía del otro o el que los dos tenemos la misma, la economía en una sola bolsa y el querer hacer ese desapego cuando uno quiere hacer el desapego emocional pega muy duro y da el temor a seré capaz sola, seré capaz de salir adelante, seré capaz de mantener sola lo que teníamos en esta unión. Y resulta que sí se puede, claro que se puede. Y sale uno adelante y coge uno el valor y coge uno de donde no hay las fuerzas para salir adelante y luchar, no solo por ese desapego emocional, sino por ese desapego material basado en la economía, que todos tenemos que tenerla porque tenemos que vivir, pero desapegarse de lo material, de esa parte económica, creo que eh, necesita mucha fuerza, porque la parte emocional, yo digo que uno la maneja duro, y lo digo porque estuve casada 25 años y cuando tuve que tener el desapego, yo tenía muy bien balanceada la parte económica y la otra. Sin embargo, ese temor a ese desapego económico y a ese temor si uno puede salir adelante, porque está quebrado emocionalmente y uno dice, madre, ahora tengo que seguir yo solita con lo que me queda, me parece que es también supremamente difícil, pero también que nos da los valores necesarios y saca uno las fuerzas y cosas que uno no conocía que es capaz de hacer. Entonces, creo que esa parte es también súper, súper valiosa. Eso es maravilloso lo que acabas de compartirnos, Aida, Ujú. porque imagínate lo que era hace 100 años, cuando los proveedores eran usualmente los machos Sí, de la manada y ahora las miramos a ver hembras qué dejó ella, no una proveían, sopita. ¿no? Entonces, eso es una cosa complicada y sé lo que significa el hecho, incluso hoy, de personas que dependen del otro económicamente y aunque no lo quieran, no se separan, no se divorcian, siguen siendo de alguna forma eh, subvaluadas o sumisas en términos del otro por una necesidad que hace que se acabe la dignidad, la autoestima y que desafortunadamente haya tanto sufrimiento en esas circunstancias y que a veces el otro se aproveche de eso, ¿no? De que como hay una persona que depende económicamente, entonces es un apego al bolsillo del otro, ¿sí ves? Y es así. Y es muy difícil, pero en tu caso me doy cuenta de que te reconociste, te restauraste y te demostraste que sí se podía. Y eso es lo valioso. Totalmente. Y todos podemos. Solo que está el Claro, Así temor es. siempre ahí guardado y siempre pensando en que yo no puedo, si me separo, ¿yo qué voy a hacer? Eh, ese temor, y ese temor es el que le da a uno la fuerza para no, señor, yo sí puedo, ya hágale, y salga para adelante con el dolor, el alma partida y como estén las cosas, pero todos podemos. sí, muchas gracias. ¿Quién más quiere compartir? Eh, bueno, Delia. Marta, Marta, eh, Marta, perdón. Marta. sí, pues la verdad me ha parecido fascinante todo el tema. Cuando uno escucha la palabra desapego, piensa que el desapego hay que hacerlo o dejar de querer a la otra persona. Cuando alguien hay que desapegarse. Entonces se escucha como algo muy literal, pero esto lo hace sentir a uno que el desapego no es dejar de querer a la persona, es eh, es simplemente em, tener esa autonomía, cada cual ser independiente, estableciendo límites, hablando
diciendo las cosas en su momento, como decía en el tema de las quejas, que se tienen que decir en el momento, el saber hablar, la escucha activa. Entonces, yo estoy entendiendo en este momento que es todo lo contrario. Si uno trabaja el desapego desde el punto de vista positivo, estableciendo límites, escuchando a la otra persona, mirando, aceptando que uno a veces se queda con la idea de cuando éramos novios, tú eras conmigo así y ahora no eres igual. Eso se ve en muchas parejas que al comienzo eran demasiado melosas y se adoraban y, mejor dicho, parecían eh, el príncipe que detrás de la persona ahí, mejor dicho, el príncipe azul. Y que hoy en día, pues las personas han evolucionado, la situación va cambiando, ya vienen los hijos, ya vienen todas las exigencias y esa etapa como de amor y de enamoramiento y de ternura a veces se va apagando en algunas relaciones. Entonces, yo diría que muchos de estos puntos que uno puede analizar son bien interesantes para mantener ese amor, esa pasión, ese enamoramiento con la persona, siendo real, lo que decías tú al comienzo. em, Darío, de las máscaras y todo eso. Entonces, yo veo que esto nos enseña, yo creo que este desapego, como ustedes nos lo han mostrado hoy, nos enseña a que aceptemos al otro como es, sin quererlo cambiar, em, respetar la individualidad, buscar esos puntos de encuentro y fortalecerlos y la parte más importante, ser uno muy autónomo, porque que no sea una relación asfixiante, cuando dicen que hay que soltar a la persona, no depender de la persona. Soltarla, dejarla libre y si es tuya, vuelve a ti. Entonces, creo que el desapego tiene que entenderse como una manera sana y saludable de tener una relación con la otra persona, con los demás, con todos. Esto no solamente en relación de pareja, esto también se da en relaciones familiares, se da con relaciones de amigos, de amigas, personas que son asfixiantes. Entonces, sí, me ha gustado mucho porque todo lo contrario a lo que yo había podido entender en el título, este desapego nos está enseñando a ser mejores para poder compartir con el resto de las personas. Porque si uno se siente, si el valor no depende del otro, ni mi felicidad depende del otro, ni mis alegrías dependen del otro, sino de mí misma, entonces es cuando verdaderamente hay un desapego y hay un verdadero amor con la otra persona. La relación puede ser completamente sana. Así es lo que he resumido, lo que he sentido de todos estos puntos que ustedes nos han mencionado. Eso era la intención y el objetivo. Total. Eh, Porque la palabra Mm, desapego está tremendamente macartizada, ujú. demonizada, ¿sí ves? Está demasiado maltratada, digamos, y no se trata de eso. El desapego es la versión más elevada del amor, porque es sobre el respeto, la soberanía y la autonomía del otro y de la tuya. Entonces, si tú, a través de tu autonomía y tu soberanía, te aceptas y te amas, imagínate, te le mostrarás al otro en tu mejor versión, lo cual hará que el otro te perciba y te reciba con lo mejor que tienes tú. De tal forma que la aproximación que acabas de hacer es exactamente el objetivo que teníamos. Martica, ¿ok? Perdón, y Así quiero decir es. algo, quiero comentar Ujú, algo que vi en Instagram y me fascinó. ujú. Era la historia de un señor que le preguntaban cómo hizo para estar 60 años con la misma pareja. Entonces, él contestó, porque me enamoraba en cada etapa de la vida de ella, en cada cambio de ella, en cada evolución de ella. Así lograron estar 60 años juntos porque yo escogí amarla en todas sus etapas. Y eso es lo importante, la evolución es amar a la persona con lo que hay hoy, no quedarse en cada etapa, evolucionar y aceptar a la persona en cada su evolución, el cambio. Entonces, también todo lo que conversaron me llegó a la mente y me pareció hermoso. Cuando yo lo vi, yo hice un screen porque me pareció divino esa manera y es cierto, es la manera de ir queriendo, ya las personas van cambiando hasta en el físico, van cambiando en sus comportamientos, van cambiando los gustos, van cambiando las prioridades. Entonces, hay que ir aceptando
todos esos cambios en la vida, en la pareja, en uno mismo, con quien está con uno. Me pareció hermosa esa reflexión que vi. Es hermosa. Fíjate que él amó a su pareja en todas las circunstancias cambiantes de su pareja, que era una de Ujú. las cosas que hablamos en uno de los pilares. De tal manera que el desapego es una gran herramienta para amar verdaderamente y para amarnos nosotros mismos, ¿no? Tener una vida más sabia y más honesta. ¿Quién más quisiera compartir? Hay silencio, pero voy a participar porque me encantó, ¿sí? Como resumió Marta el, el We to Coach de hoy. Y efectivamente esa era la intención, ¿no? Por eso el título del desapego y el amor, ¿no? Y todo lo que estábamos conversando en este par de días con Darío. Es justo lo que dijiste, el desapego no es frialdad, ¿sí? No es abandono, no es desamor, es el arte de amar con presencia, respetando la libertad y la individualidad propia y ajena. O sea que aquí vinimos justo a desmitificarlo, ¿no? Y a reencuadrarlo para que nos demos cuenta lo sano que es. Y muy bonita la metáfora que nos compartiste de lo que viste en redes, porque efectivamente ese cambio y ese enamoramiento de ese cambio es lo que nos va a mantener esos 60 o más años, ¿no? Con nuestra pareja, porque si hoy pensamos en, ay, todo lo que tuve a los 30, a los 35, pues no, ¿cuántos tienes hoy? Porque hoy es hoy, presente aquí y ahora, ¿no? Y qué es lo que hay en ese presente, cómo lo comprendo, qué manejo le doy, siempre desde el respeto primero hacia mí y respeto hacia el otro, para que justo esa conciencia de individualidad nos lleve a lo que nos dijo Aidita en su participación, a reconocer que sí podemos, porque recordemos, somos dos universos y dos individualidades, ¿no? Que realmente si estamos juntos, hacemos, ¿sí? Y construimos, y si no, también por aparte, somos totalmente capaces de avanzar, de crecer y de construir y de afianzarnos como personas siempre. Y un poco lo que decía Darwin, la Ujú. teoría de Darwin con respecto a la evolución, Sí, en que él descubrió que las especies que más evolucionaban eran aquellas que no eran ni las más fuertes ni las más inteligentes, sino las que más se adaptaban. Y el total desapego al cambio. es la Ujú. llave maestra y la herramienta fundamental para transitar la adaptabilidad. Desapego igual a adaptabilidad. Entender el cambio en el otro, entender el cambio en ti, ¿no? Se me acaba de venir un poco a la cabeza eso de la teoría darwiniana que implica evolución, que implica crecimiento, progreso, avance, ¿no? Y Ujú. creo que es importante para todo lo que hemos venido aclarando hoy. ¿Qué les parece? Total Bueno, acuerdo, esperamos. Darío. Aida, cuéntanos. No, 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 que total acuerdo a lo que dices. Esa teoría aplica perfectamente a todo a lo que vimos. Desapego es crecimiento, desapego es adaptabilidad, desapego es poder ser uno mismo libremente sin opacar a la otra persona. Así que buenísimo. Sí, Hola, maravilloso. Dale, Tica. pues ahí, ahora que mencionas al final el desapego igual a adaptabilidad y hemos mencionado como factores importantes esa capacidad de respetar y de acompañar el cambio, se presenta, digamos, lo contrario al amor, que sería el apego, cuando esa evolución no está en la pareja, digamos, en uno de los dos. Y es eh, que sucede que la persona o se queda
en ciertos aspectos, se queda pensando igual a como pensaba cuando era chiquito, con esas historias del pasado, esas memorias y esas grabaciones, y de alguna manera no se hace el cambio a medida de la vida, ¿no? La vida te va diciendo, te va mostrando que es necesario. Entonces, cuando se presenta la falta la no posibilidad en una persona de cambiar, de hacer esos movimientos, esas adaptaciones, es cuando sucede que, pues lo que decía Darío en esa, es que no tengo otro lapicero, espera, que van para otras, en dos direcciones. Digamos, de una manera, de un momento a otro, digamos, se ve la pareja yendo hacia una dirección u otra. Voy a poner un ejemplo, y ahora cuando hablaba Aida sobre el tema económico, yo conozco, pues todos hemos tenido experiencias con nosotros y de otras personas que han tenido, pues, rupturas. Pero entonces, por ejemplo, a una amiga mía le sucedió eh, que su esposo venía haciendo negocios sin que ella se diera cuenta. Al cabo del tiempo, pues ella trabajaba muy duro, es alta ejecutiva, entonces pues, no tenía tiempo sino de cumplir con sus compromisos. El esposo también trabajaba, de hecho trabajaba en Carvajal en la época en que yo trabajé. Yo era amigo de los dos, pasamos luna de miel juntos, o sea, éramos amigos. Y de un momento a otro, digamos unos 5 años después, ella se da cuenta de que él estaba endeudándose y haciendo cosas por debajo de cuerda. Gracias a Dios, ella tenía pues la capacidad, que tenía muy buenos ingresos o producía muy buenos ingresos, lo cual pudo sostener, digamos, la separación que inmediatamente se hizo, eh, dado pues estas condiciones que suceden por debajo de cuerda. Entonces, ahí es donde, digamos, hay una persona que van para un lado y hay otras personas que en algún momento, y eso pasa en algún momento, eso, y uno dice, la vida en qué momento sucede esta situación, que es como si se le disparara un programa inconsciente en algún momento y uno dice, pero ¿qué pasó? Si él no era así o ella no era así, ¿y qué es lo que sucedió? ¿Ya? Y luego la vida, te sorprende ya con la situación cuando estás aquí, porque en el caso de ella, ¿ya? Fue una situación muy dolorosa, económica, y que gracias a Dios ella por su capacidad y por su tenacidad pudo solventar con 2 hijos. Y así sucede, digamos, yo diría que un factor fundamental, lo que o apoyar un poco el concepto del desapego relacionado con el cambio, que he visto varios factores que tienen que ver con eso, sí es fundamental y sucede que cuando hay apego o desamor, pues hay esas situaciones, ¿no? Y esas situaciones también son naturales y a muchos de nosotros pues nos ha pasado. Y entender también que cuando eso sucede pues también hay que aceptarlo, ¿no? Que pienso yo, aceptarlo y tomar un curso de acción, porque la aceptación y la comprensión llega hasta cierto punto. Digamos, comprensión mientras estemos subiendo y creciendo en evolución. Y yo no comprendo todavía, digamos, las personas que quieren involucionar o se estancan o no quieren trabajar en algo. Entonces, y eso afecta a quien sí quiere trabajar, a quien es enamorada del cambio. Y el cambio es la vida. A quien está enamorado de la vida afecta tremendamente. Y no entiendo las parejas o las personas que conviven aprobando situaciones en las que está la vida poniéndose en riesgo y no se dan cuenta y hacérselas de la vista gorda. Es preferible ser honesto, sincero en qué se acepta y qué es un sí o qué es un no para la persona, honrando su individualidad y honrando también
pues ciertos valores, porque obviamente los valores son muy distintos unos a otros, pero hay unos valores que atentan contra la dignidad, que atentan contra la economía, que atentan contra el buen juicio, que atentan contra la buena convivencia. Entonces, pues ese sería mi aporte Claro, y que atentan contra la sociedad, porque contra es la que sociedad. la sociedad es una sociedad de pareja, que es sociedad en lo afectivo y en lo económico. Entonces, esa persona que no le cuenta a la mujer que está haciendo negocios y fuera de esos negocios malos, pues tarde o temprano todos se van a ver perjudicados. Los cuatro, los dos contrayentes, digamos, y las dos hijas. Total que, pues, es un pierde generalizado que afecta a todo el mundo y obviamente las distintas partes tienen que defenderse, protegerse. Y si para protegerse hay que separarse o desvincularse, pues bienvenido. No hay otra opción. Nosotros con esto del desapego no estamos diciendo permanezcan juntos hasta dentro Que la de muerte los 300 años. separe, No, que la muerte los Exacto, no. separe. no, no. Porque es exactamente hasta cuando los intereses nos trajeron al mismo río y al mismo Exactamente. sitio, ¿sí? Y bueno, tanto Patricia como yo somos separados y defendemos perfectamente esa decisión. Y mientras no estuvimos separados, pues estuvimos contentos, pero llega un momento en que la convivencia no da para nada, no da para más. Y vale la pena cortar a tiempo antes de que sea demasiado tarde y lleguemos a la guerra de los roses, ¿no? Que eso sí son Sí, etapas que son indeseables. Pati, se nos ha así acabado es. el tiempo. Se nos ha acabado el tiempo. Me llevo esa frase súper bonita que dijo Marta de hacer curso y plan de accionar. Claro, ahí está la clave. Tomar acción. ¿Qué tomas para la felicidad? Decisiones. Bueno, una vez más, un placer, un súper tema. Ya estamos pensando en ese próximo para el mes de agosto en nuestro We2 Coach. Gracias, gracias por estar acá con nosotros y un fuerte abrazo para todos. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Chao, Gracias, chao. chao. Gracias. Cuídense. Gracias. Hasta luego y gracias.